Muy bien. Y en esta mañana quiero compartir la segunda parte del mensaje de la semana anterior que hablamos sobre Gedeón. Estamos hablando sobre la mentalidad de sentirse incapaz. Gedeón fue un juez de Israel que fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la tormenta, de la aflicción y de la presión, de la opresión de los madianitas. Eran enemigos de Israel, los tenían realmente a ellos humillados, denigrados, ofendidos a los israelitas. Y Gedeón fue llamado para liberar a ese pueblo. De hecho, Gedeón significa un guerrero, sí, significa alguien valiente, pero Gedeón estaba sintiéndose incapaz, sintiéndose que no puede, estaba trillando el trigo, pero escondido en un hueco, en un lagar donde se pisa las uvas. Y él estaba escondido, sintiéndose chiquito, sintiéndose poca cosa, sintiéndose incapaz. Pero llega Dios a través de un ángel y lo llama y le dice, guerrero valiente. Y él queda viendo así como un lado, ¿qué? ¿Yo? ¿Dónde está el guerrero? Porque él se sentía poca cosa, se sentía incapaz. Pero Dios le dice, tú fuiste llamado con una asignación para liberar a tu pueblo, así que levántate, con mi ayuda lo vas a lograr. Así que deja esa mentalidad de sentirte incapaz, de sentirte que no puedes, tú lo vas a lograr. Y Dios te está llamando a ti, que tú eres el llamado y la llamada para cumplir el propósito por el cual tú existes y para cumplir el destino que Dios te asignó en esta tierra. Dios a todos nos llamó por un destino y un propósito. Repita, propósito, destino. Dios tiene un destino y un propósito para ti, pero muchas veces esa mentalidad de sentirnos incapaces, pensamos que es otro el valiente, que es otro el que tiene que hacerlo. Siempre le lanzamos, ¿sí?, la carga a otra persona, pero Dios te dice que tú tienes un destino y un propósito en esta tierra. Mientras vivamos, nosotros debemos ir buscando ese propósito y caminar en pos de hacer la voluntad del Señor. Pero Gedeón se sentía incapaz. Dios viene y lo desafía a él para decirle que él sí puede. Y Dios también te está llamando a decir que sí puedes lograrlo. Después de lidiar Dios con todas las excusas que le puso a Gedeón, Gedeón todavía estaba en su mentalidad tan escasa, tan pobre y tan limitada, que empieza a colocarle pruebas a través de un vellón de lana, si se moja, si no se moja, y le empieza pidiéndole como unas demostraciones de que Dios estaba en el asunto, muy infantiles, muy inmaduras, muy absurdas, porque a veces somos, Señor, si es que yo salgo y me topo con un perrito color blanco y negro, entonces es porque tú estás en el asunto. ¿Sí le ha pasado a usted que a veces queremos ponerle pruebas a Dios? Señor, si salgo y me encuentro una cebra caminando en Pedro Moncayo, entonces es porque tú hablaste. Señor, si yo salgo y me topo a tal persona vestida con una camisa roja, ¿sí?, y con el pelo pintado de verde, entonces porque tú me hablaste. Y empieza Gedeón con esas cuestiones un poco infantiles a buscarle que Dios realmente está en el asunto. Dios viene y lo convence y le dice que sí, Gedeón, te estoy diciendo que tú eres el llamado a ser guerrero y a derrotar a esos madianitas, ¿ya? Los madianitas es realmente el reflejo y el tipo de la opresión diabólica y de demonios que tienen oprimida a tu vida y a tu familia y a tus generaciones, ¿sí? Es el enemigo cruel que ha venido a querer destruirte y ha destruido y ha hecho lo que ha querido porque tú le dejaste la puerta abierta, porque no te levantaste a hacer lo que tenías que hacer. El enemigo vino, entró y empezó a destruir tus negocios, tus finanzas, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus padres. Todo en tu vida se iba para abajo porque el enemigo entraba porque tú no te habías levantado a pelear por tu familia y por tu hogar y hacer lo que tienes que hacer. Muchas veces nos ha pasado eso. ¿Has sentido? Que el enemigo vino a querer destruir, a robar, a matar y a destruir todo. Pero sabe que esos eran los madianitas. Ahora, después de todo esto, Dios lo convence a Gedeón a decirle, sí, tú vas a ir a pelear. Ahora Gedeón ya se arma de valor, porque a veces nos armamos de valor. ¿Cuántos se han armado de valor? Cuando escuchas una prédica el domingo y sales de aquí, ¡ay!, sales así, ¿no? ¿Cuántos se han levantado así después de una prédica el domingo? Esa prédica fueron, ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Y Gedeón empieza así, y llega Gedeón y empieza a formar un ejército para ir a la guerra contra los madianitas. Y hoy te voy a hablar sobre el autosabotaje de los números. Primero, Dios viene aquí y hace lo siguiente. Dios empieza a reducir el respaldo, ¿sí? Gedeón logra reunir a 32,000, repita, 32,000. 32,000 es bastante gente,
reúne, se empodera, se llena de valor y reúne a 32,000 guerreros para ir a pelear contra los madianitas. El problemita era que el ejército de los madianitas eran 135,000 madianitas, es decir, su desventaja era de 4-1, repita, de 4-1. Él logra reunir 32,000, pero eran 135,000 los enemigos, es decir, que estaba en mucha desventaja. ¿Sí lo ven, no? Está en mucha desventaja, ¿sí? Así que ahí podemos ver que en medio de todo eso, Dios le dice una palabra muy interesante. Le dice: tienes demasiada gente. Jueces 7:2 dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Aquí lo que Dios le dice es: tienes demasiada gente, 32,000. Aunque estás en desventaja de 4-1, si tú ganas vas a decir: fue por mi fuerza. Porque Dios ya conocía que Israel tenía algo, y era soberbia y era orgullo. Dios te conoce a ti muy bien. Dios sabe que cuando tú tienes plata en la mano, te alzas. ¿Para qué voy a estar orando? Con mi plata estoy haciendo las cosas. Por algo trabajo, pues. Que Dios ni que nada. Si yo no trabajo, no como. Es por mi poder, es por mi fuerza. Y Dios dice que conocía al pueblo, conocía a su pueblo muy bien. ¿Será acaso que Dios no te da algunas cosas porque sabe que tu corazón se puede torcer? Dios quiere que tú seas dependiente de Él en todo tiempo. Amén. Porque cuando se nos aumentan los recursos, a veces nuestra fe baja. Pero cuando tú no tienes nada, a veces lo único que te quedan son tus rodillas al suelo. Alzar tus manos y decir: Dios, ayúdame, te necesito. ¿Cuántos han clamado a Dios? Cuando están en la peor situación de su vida, tú clamas a Dios. Pero cuando tienes recursos, yo puedo. ¿Sí? Así que Dios le dice: tienes demasiada gente, pero dile a todos los miedosos que se vayan. ¿Y sabe qué pasa aquí? Dios empieza a hacer lo siguiente: que muchas veces nosotros dependemos del volumen en lugar de la dependencia de Dios y de la dependencia de la presencia de Dios. Dios sabía que si Israel ganaba con 32,000, su ego se iba a llevar la gloria. Así que Dios lanza el primer filtro, y es el filtro del temor. Repita: el filtro del temor. El que tenga miedo, que se vaya. Ahora, es curioso porque en hebreo la palabra usada para el temor que sintieron los hombres fue yare. Yare es un miedo aterrador, una cobardía paralizante. Ese miedo que a ti te paraliza. Esa cobardía que dices: no lo voy a lograr. ¿Cuántos han sentido ese miedo, esa parálisis? ¿Sabía que el miedo paraliza? Y dice que todos sintieron miedo y se paralizaron, porque Gedeón le dice: dice el Señor que los que tengan miedo se vayan a su casa. ¿Y cuántos se fueron? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos se fueron? 22,000. ¿De cuántos? De 32,000 se fueron 22,000. Es decir, que muchas veces no se trata de la cantidad, porque la cantidad puede ser mucha aparentemente, pero si tienes de 32,000, si yo tengo 22,000 miedosos que no están conmigo, yo prefiero que se vayan. Amén. A veces sentimos, no sé si alguna vez usted sintió que tiene muchos amigos, pero cuando realmente necesitas, naranjas, dicen. ¿Sí has sentido eso? Amigos, vamos amigo, una farra, vamos una carnita asada, vamos al partido de fútbol, vamos para acá a ver, qué sé yo, una carrera, a ver alguna cuestión humana. Cuando hemos tenido esos momentos, y mucha gente tenemos, ¿sí? Pero cuando realmente necesitas, ni 5 a veces. Es decir, que Dios reduce la dependencia de la cantidad. Y dice que ese yare, ese miedo aterrador, los paralizó, y ellos 22,000 se fueron a su casa. Eso revela algo profético y algo muy doloroso. No todos los que aplauden tu llamado están capacitados para pelear tu guerra.
No todo el que dice familia es familia. No todo el que dice ser discípulo es discípulo. No todo el que te dice cuenta conmigo para las que sean, vas con esa persona, no siempre significa que vas a poder contar. No todo aquel que te dice cuando necesites me llamas nomás. No todo el que te dice va a cumplir. Porque palabras son solo palabras. Pero tú cuando estás en problemas necesitas hechos. Gedeón no necesitaba amiguitos y no necesitaba montonera de gente. Gedeón necesitaba guerreros, repita, guerreros. Y los guerreros son para la guerra. Y estos 22,000, aunque estaban haciendo montón, no eran guerreros. Porque no todos son guerreros. No todos te van a acompañar a pelear tu guerra. ¿Amén? ¿Amén? ¿O no amén? Amén. A veces la reducción de tu círculo íntimo, la pérdida de contactos, la pérdida de aparente puede ser un retroceso en tus finanzas. No es un ataque del enemigo, a veces es la poda soberana de Dios de tus recursos. Dios muchas veces te está vaciando de tus muletas humanas para que tu único respaldo sea el cielo. Muchas veces Dios te va a quitar todo de aquello que tú te apoyas. Yo he conocido gente que ha estado trabajando en empresas muy grandes, con buenas utilidades, y de pronto se fue la empresa, de pronto los despidieron. Antes sí tenías los bonos, tenías las utilidades, sí sabía que, bueno, ahora las utilidades ya no son tantas como antes, ya las empresas se evitan, ¿no? Pero recuerdo que hace unos 20 años, qué sé yo, eso, cuando era abril, ay, repartición de utilidades, carro nuevo, ropa nueva. Usted nomás miraba a la gente caminando de esta forma, sacando pecho, ¿no? Y a veces el respaldo es la empresa en que trabajo, pero es que esa empresa no es tu empresa. ¿Sí sabía? Mientras estás puesto la camiseta es tu empresa, pero realmente no es tu empresa porque tú no eres accionista. ¿Sí lo entendemos o no lo entienden? Pero a veces nuestra muleta es que la empresa, es que el lugar donde trabajo, sí, pero cuando no estás, no hay nada. Y a veces Dios va a tener que, hágale a alguien de al lado, no será, repítale esto a alguien, hágale así, tijerita. No será, dígale a alguien de su lado, que Dios te está podando. Vamos, vamos, hágale la tijerita de la poda. Porque a veces las plantitas inútiles hay que cortarlas para que eso empiece a florecer, ¿sí o no? ¿No será que Dios te está podando? Está podando tus finanzas para que ahora sí digas. Yo sé que muchos de ustedes llegan a la iglesia por necesidad, repita, necesidad, porque realmente ya te falló todo. Lo intentaste todo, absolutamente todo. Yo tengo un amigo hace muchos años atrás. Llegó cuando hace unos, qué sé yo, 15, 17 años, llegó a la iglesia. Llegó en la peor, tocado fondo. Llegó en una condición médica deplorable, terriblemente. Y él dice, yo ya intenté todo lo habido y por haber en este mundo. Todo lo que es médico, intenté todo, intenté brujos, chamanes, magos, limpias. Ya me fui a hacer absolutamente todo en esta vida, todo y nada. Hasta que cuando estaban tocando fondo, llegó una iglesia cristiana a buscar de Dios. Porque a veces somos así, en medio de la necesidad estamos buscando de Dios, porque ya no tienes nada de respaldo, absolutamente nada. Lo único que te queda es, mira, allá hay una iglesia cristiana. Yo la vi en internet, se llama Casa Más Vida. Ahí está yendo mi amigo. ¿Por qué será que está yendo? Pero los veo mejores. Lo vi con una camisa naranja. ¿Qué será eso? Ve, está el que le. Legendarios. ¿Y qué son esos? Ve? Se van a la montaña y ahí como que se cambian. Pero sí está cambiado. Sí, yo lo veo ahora sí, bien con la mujer. Si estaban peleados de rompe. No, si no lo podía ver, si ya se separaron. En serio. Ay, a ver, pregúntale a la otra. La otra, sí estaban de rompe. ¿Y qué pasó? Se han ido a una iglesia, cosa cristiana, ahí legendarios, como que se llama, la misa naranja y en la montaña. Los viera súper bien que están. ¿En serio? Oye, llámale, ve. No, vos llámale. Yo le escribo. Ve, llévame a la iglesia. Y de pronto, aquí están. Casos de la vida real.
Porque cuando Dios reduce tu respaldo y tus recursos, lo único que te llena y te queda es Dios. Amén. Lo único que te queda es Dios. Y Dios te tiene ahí humillado, pero dependiente de Él. Dependiente de Él, Señor. Sin ti no hago nada. Contigo lo quiero todo. Yo no quiero palacios ni riquezas sin ti. Yo quiero, Señor, procésame todo lo que tengas, porque de ahí yo sé que me vas a levantar. Y cuando esté una vez más allá arriba, esta vez sí voy a reconocer que toda la gloria es para ti y que todo te lo debo a ti, mi Señor. Y ese es otro nivel de prosperidad, porque vas a poder disfrutar de su amor. Segundo, el filtro del enfoque. Gedeón se queda con 10,000 hombres. Eso sigue siendo una desventaja suicida frente a al enemigo, que eran 32,000. Es decir, estaba en desventaja de 13-1. Pero Dios vuelve a decirle y le dice: aún son demasiados. Y los lleva a la segunda prueba. No era una prueba de valor, porque la primera prueba era del valor. Los que son valientes se quedan. La segunda era la prueba del enfoque. Repita: enfoque. Jueces 7:4 dice: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no, porque Dios prueba los corazones. Amén. Dios pesa los corazones, Dios pesa las intenciones del corazón. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el estanque, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a los que beban el agua con sus manos lamiéndolas como hacen los perros, y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Dice que 9,700 se arrodillaron, bajaron la cabeza y bebieron directamente con la boca en el agua, perdiendo de vista el entorno y la atención. Y solo 300 se mantuvieron alerta. Recogieron el agua con las manos y llevaron a su boca sin quitar la mirada del horizonte. Dice que 300 se hincaron en el manantial y tomaron agua por si acaso vengan estos madianitas. Vaya, me dice aquí que venga uno que me lo travieso con la espada. Y me imagino que estaba con la espada y un poquito de agüita, que asome nomás esto, que me mato uno de esos madianitas. Ay, tomado rapidito. En cambio los otros: ay, por fin, qué cansado. Hasta se dieron, yo creo que se sumergieron, se dieron un duchazo. Ay, qué cansado aquí, ¿no? Qué rico un badito, qué cansancio estar esperando aquí. Esos distraídos, fuera. Repita: fuera. Los distraídos, fuera. Los desenfocados, fuera. Los cobardes, fuera. Pero los valientes que estaban, que se atraviesan un madianita, estos que vinieron aquí a destruir nuestro ganado, a destruir a nuestros hijos, a quitarnos la cosecha que tanto nos costó. Estoy que me atravieso uno de esos madianitas. Asomen aquí. Esos 300 estaban con la espada en la mano. Que se asomen aquí estos felices. Quitarme la cosecha que tanto me costó, el trigo, tener intimidad a mis hijos, a mi mujer. Mejor no digo la palabra, pero usted sabe a lo que me refiero. Cuando usted está en modo guerra, ¿cuántos han orado de esa forma? ¿Cuántos guerreros están aquí que saben cómo orar? Cuando hay formas que hay que orar de una manera diferente. El infierno tiene que temblar cuando tú oras, porque estás en modo guerra. ¿Cuántos están en modo guerra? ¿Sí o no? Usted no se va a dejar ganar ese diablo. Ese es un perdedor. Ese es el destino, es el infierno. Ese es un perdedor. Yo tengo a mi Dios Jesucristo, el vencedor, Rey de reyes, Señor de señores. Nunca ha perdido una batalla y Él me dará la victoria. Ay, que se venga. Esos 300 estaban, ¿sí me entiende? Estaban enfocados, porque esos fueron a pelear.
Los 9,700, o sea, que fueron. Estaban distraídos. Entonces, primero con el filtro del temor, se sacó 22,000. Y Dios, repita, Dios. Es que Dios sabe los que son valientes. Y qué coincidencia, tenemos una iglesia de 300 y pico. Pero 300 valientes, amén. Yo estoy con gente valiente, ¿no? No importa que sean 32,000 madianitas, con 300 podemos. Beber agua significa satisfacer nuestras necesidades básicas. Negocios, familia, descanso, ministerio. Los 9,700 estaban tan desesperados por su necesidad inmediata que se olvidaron que estaban en tierra, territorio de guerra. Los 300 sabían cómo satisfacer su necesidad sin perder la postura de guerreros. Por eso tenemos intercesión todos los días del año en esta iglesia. Solo un día tiene vacaciones de intercesión, es el 1 de enero. Pero de ahí los 364 días del año está cubierto. Aunque este año creo que hasta el 1 de enero van a orar. Entonces, intercesión. Es un aplauso para el equipo de intercesión que nos cubre, que hace guerra por nosotros. Amén. El autosabotaje te dice: primero debes tener toda tu vida resuelta antes de servir a Dios. Pero el cielo busca un remanente, repita, remanente, que incluso mientras atiende su vida cotidiana, mantiene sus ojos fijos en el propósito profético. Dios prefiere a 300 enfocados que a 10,000 distraídos. Repita: yo no voy a ser distraído, yo quiero ser guerrero, yo quiero estar enfocado en el propósito del reino. Amén. Siempre en modo guerra, en modo conquista. Ahora, luego de eso, Dios le da una estrategia a Gedeón. No les entrega espadas de hierro ni escudos de bronce, les da un cuerno de carnero en la mano y un cántaro de barro vacío con una antorcha ardiendo dentro de otra. Jueces 7:15 dice, vamos a imaginarnos un poquito: luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos, repita, 3. Y les dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos, repita, juntos, los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Y los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bet-Sitá, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meolá, cerca de Tabad. Tu lógica a veces te dice que para vencer a un enemigo poderoso necesitas verte fuerte, impecable, pero Dios opera al revés. Esa vasija, ese cántaro de barro es tu humanidad, frágil e imperfecta, y la antorcha es el fuego del Espíritu Santo. Yo estoy viendo gente aquí del fuego del Espíritu Santo que va a pelear con armas espirituales para derrotar todo enemigo que haya venido en contra tuyo y en contra de tu familia, porque Dios te está llamando a pelear a la manera de Dios. Repita: la manera de Dios siempre será mejor que nuestra manera. La estrategia de Dios siempre será mejor que todos los recursos con estrategias humanas, porque eso ha pasado muchas veces, que por más que hemos tenido todo en nuestras manos, por no tener
Si la confianza en Dios y el temor de Dios lo hemos perdido, muchos recursos que después lo hemos lamentado. Pero con Dios, Él nos va a dar una estrategia para la victoria. Repita, estrategia. Dios te va a dar a ti cada estrategia para cada temporada y para cada batalla que tengas que pelear. Solo tienes que estar atento a escuchar su voz y a escuchar su estrategia. Dios tiene una estrategia del cielo en cada temporada, pero es necesario alinearnos al Señor. Aunque tengas los números en tu contra, si es la estrategia del cielo, ahí está la victoria. No es como tú piensas en tu lógica. Montón no necesariamente significa mayor respaldo. Lo que importa es que Dios esté en el asunto. La orden de romper los cántaros es para que la luz del fuego fuera a cegar al enemigo y traiga confusión. Pero el barro tiene que romperse. Repita, el barro, mi humanidad tiene que romperse. Mi lógica, mi manera tiene que romperse para que brille lo que Dios tiene. A veces creemos que el pasado, los fracasos, el pecado, el error, la debilidad nos descalifica, pero Dios te dice que a través de tu humanidad, de tu vasija de barro, de tus grietas, Él quiere brillar. Dios quiere brillar. Dios quiere brillar en ti a pesar de todos los errores que has cometido, pero Él te va a dar la estrategia para que su luz brille y puedas vencer al ejército de los enemigos que han querido dañar y destruir tu propósito. Entonces el enemigo no va a huir por tu perfección en el barro, huye por el fuego de la gloria que se libera cuando rindes tu orgullo y dejas que Dios te use en medio de tu debilidad. 2 Corintios 4:7 me encanta. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Repita, tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos una vasija de barro imperfecta en nuestra humanidad, pero hay una luz poderosa, hay un poder poderoso dentro de nosotros, y ese tesoro es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en ti para que tú puedas tener cada estrategia necesaria en cada temporada para darte la victoria, porque Dios quiere darte la victoria, porque Él se va a glorificar en medio de cada circunstancia que tú estés pasando. Pero tú necesitas estar atento. Cuando esos 300 tocaron las trompetas y rompieron los cántaros, gritaron por el Señor y por Gedeón. El pánico invadió a los 135,000 madianitas, quienes terminaron matándose entre ellos. Muchas veces tú has pensado, es que me falta capital, me faltan recursos, me falta años de experiencia, me falta el apoyo de la gente. Y piensas que estás perdido. Pero no son tus matemáticas terrenales, porque las matemáticas del cielo son diferentes a las matemáticas de la tierra, completamente. En Dios lo poquito puede ser mucho. Los poquitos, esos 300 guerreros contra 135,000 pareciera poquito. En tu lógica sí, pero en Dios no, porque eran 300 valientes dispuestos a pelear. ¿Qué es lo que tienes tú hoy? El mundo te dice, ¿cuántos tienes a tu lado? ¿Cuál es tu respaldo? Muéstrame tus números. El cielo te dice, ¿quién está a tu lado? Y tú siempre debes decir, Señor, tú estás conmigo. Y eso es suficiente. Tú estás conmigo, Señor. Tú me vas a dar las conexiones. Por eso a veces nosotros idolatramos a los números, al volumen. No desprecies tus 300. ¿Cuáles son tus 300? ¿Qué es el poquito que tienes? Quizás tu grupo de amistades es pequeño, la iglesia es pequeña, el capital son apenas unos poquitos dólares. Quizás es una idea tan simple y tan tonta a veces, anotada ahí en un cuaderno, no sé en qué tienes anotada. Tal vez algo que viste y algo se prendió en tu corazón, quizás esto es lo que tengo que hacer. Y parece absurdo, pero a veces nos estamos limitando por eso.
pero Dios sabe qué hay en tu corazón. A veces nos quejamos por los 22,000 que se fueron o por los 9,700 distraídos. Pero Dios nos dice: toma la antorcha en tu mano, rompe el cántaro de tu orgullo, de tu humanidad, y haz sonar tu trompeta. Jeremías 20:11 dice: pero el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. Repita: poderoso guerrero. Por eso los que me persiguen tropezarán y no podrán ganar, fracasarán y quedarán avergonzados. Su deshonor será permanente y nunca se olvidará. Hay un poderoso guerrero que pelea por ti. Dios es todopoderoso, es Dios de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios que hizo proezas antes, está de tu lado. Pero necesitas escuchar su voz, escuchar su estrategia para cada temporada. Todos hemos tenido batallas diferentes en la vida, pero Dios quiere que cuentes con su ayuda. ¿Cuántos quieren contar con la ayuda de Dios en esta ocasión, en esta temporada de la vida? Quizás antes despreciabas de Dios, decías: yo soy agnóstico, yo soy ateo, yo soy de esto, yo soy de lo otro, yo no necesito de Dios. Pero en esta temporada Dios quiere que pongas tus ojos en Él, y esta vez lo vas a hacer a su manera, no a la tuya, a su manera, con la lógica del cielo, no con tu lógica humana, porque con tu lógica humana muchas veces te cayó, se salió todo mal. Todo fue un desastre total. ¿Sí les ha pasado eso? No. A nosotros también nos ha pasado, por eso te decimos. Pero desde que dijimos: Señor, con tu estrategia y a tu manera, todas las cosas empiezan a fluir. Dios te va a dar la estrategia y te va a dar la victoria de cómo ganarlo. A veces necesitamos dejar de llorar por los miles que se fueron y empezar a marchar con los 300 que Dios nos dio. ¿Qué vas a hacer esta semana? Vas a dejar de lamentarte por lo que no conseguiste, por los que no te apoyaron, por las puertas que se cerraron. Hoy vas a dar gracias a Dios porque te podó, porque quitó tu apoyo humano, quitó todo aquello donde estaba puesta tu confianza. ¿En quién estaba puesta tu confianza? Y el Señor tuvo ¿qué? Dale gracias a Dios porque tuvo que podar. Yo veo algunos podados aquí. ¿Sí? ¿O no? ¿A cuántos Dios los ha podado? Dale gracias a Dios. ¿Sí? Dale gracias a Dios por lo que tuvo que podar en tu vida. Finanzas, economía, negocios, trabajos, gente de tu lado. Acuérdate, en el 2021, hace 5 años, te llevabas con algunas personas que hoy ya no te llevas. ¿No será que Dios podó? ¿O no? Yo veo algunos podados. ¿Sí? Dios podó finanzas, negocios, trabajos, proyectos, sueños y anhelos que había. Bendice la reducción de Dios. 2, rompe tu cántaro. El enemigo quiere que estés avergonzado y escondido, pero la luz sale cuando se rompe la vasija. Amén. Confiesa delante de Dios totalmente desnuda tu alma, transparente, y confiesa tu fracaso, tus excusas, tu pecado, tus horrores, todo lo que hay, tus máscaras delante de Dios. Quita las máscaras, di: Señor, así estoy, esto hice, Señor. Confiesa todo lo que hice. Expon tus grietas, expon las fisuras que tiene esa vasija, y deja que brille el poder de Dios en ti. Y número 3, repita: número 3, toca la trompeta. Celebra la victoria anticipadamente. ¿Sí? La fe no es por lo que ves, es desde antes. Confiesa con tu boca tu victoria. Celebra la victoria. Alaba al Señor como que ya lo hubieras obtenido desde antes. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Dios te está llamando a dar pasos con los recursos que tienes, con lo poquito que tienes, a dar pasos con lo poquito. Haz algo, empieza con algo. Es que no tengo el logo todavía, no tengo para pagar un diseñador gráfico que me haga el logotipo de mi negocio. Vea, use Canva, es gratis. Ahí se va a la sección logos y haga su logo. No le va a salir tan bonito, a veces sale un poquito feo, ¿no? Pero empiece con algo.
Sí. Es que no tengo para pagar un curso. Vea, hay un montón de cursos gratuitos en YouTube. Empiece con algo. Ahora tiene la IA gratis. Busque ahí. ¿Cómo fabrico jabones florales con esencias exóticas? Empiece con algo. No tengo dónde hacer experimentos. Ahí en la cocina. Solo no deje manchado y que no se den cuenta que está haciendo experimentos a las 2 de la mañana. Pero empiece con algo. Amén. ¿Podemos empezar con algo? Empiece con algo. Porque tienes que aprender a tocar la trompeta y hacer algo antes de ver la victoria. Y el Señor hoy nos está llamando a quitar esa mentalidad de que los números es todo. Es mejor poco con el respaldo de Dios, porque Dios se va a encargar de multiplicarlo, que tener mucho sin Dios. Amén. Así que vamos a quitar esa mentalidad limitante, esa mentalidad de que tengo muy poquito, es muy chiquito, no va a funcionar, no sale, con esto que me va a alcanzar. Porque si Dios está en el asunto y te dio la estrategia, así es. Amén.